Abre tu Biblia en Eclesiastes 1, versículo 18. Si la quieres poner aquí, mírela en la pantalla. Eclesiastes 1, versículo 18, la traducción que yo escogí para que se entienda un poco mejor no es la Reina Valera, sino es otra traducción. 1:18, a ver qué dice Reina Valera. Sí, pues es igual. Dice así: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Cuanto más entiendes la vida, más ves lo roto que está todo. Fíjate lo que ha escrito Salomón, que no es... el que no sabe mucho vive tranquilo. Y el que empieza a entender ve tanta injusticia, ve tanta mentira, ve tanto pecado, ve tanta desorden que a uno le duele. Y dices, pero Dios mío, tan bien que lo has hecho todo, el mar, los árboles, la tierra, nos has creado conforme a tu imagen y conforme a tu semejanza, lo has hecho todo perfecto. Llega el pecado y esto se forma un desastre. Un niño vive feliz sin preocuparse. Un adulto que ve la realidad se preocupa. Salomón dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Creo que este versículo debe romper el corazón de aquel que dice que conoce la verdad, que vive por la verdad, que ama a Cristo y que hace lo que Él le manda. Creo que uno no debería de estar ni tranquilo ni sin dolor, porque vivimos en medio de una generación, dice segunda de Pedro, perversa. Y no voy a hablar de esto, esto fue la introducción. Abre tu Biblia en Ezequiel 33. Cuando Nicolás predicó el viernes y recibió una palabra del Señor estando aquí, él leyó algo parecido y digo, Señor, qué fuerte. Ezequiel 33. Ezequiel fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, y la vida de Ezequiel y su mensaje fueron rechazados y no agradaba a la gente, porque Ezequiel era de aquel hombre que predicaba duro. La Biblia dice que él predicó sobre el juicio de Dios y también predicó sobre la esperanza. Para finales ya de Ezequiel ya vemos la esperanza, ¿no? Cuando él ya avisa de lo que está por venir, y predicó sobre la restauración también. Él era sacerdote, era hijo de Busí, nacido en una familia de israelitas con temor al Señor, y Dios lo llamó con la edad, más o menos tenía 30 años, y cuando lo llamó el Señor, él estaba en exilio. Sabéis la historia, que el imperio babilónico vino
destrozó Israel, agarró gente de Israel para llevarla en exilio y para que estén bajo el manto babilónico. Lo que me llama mucho la atención que Ezequiel, en el momento que fue llevado al exilio, el Señor preparó, es un tiempo especial en la palabra, 2 profetas más. Es decir, Ezequiel vivió junto con Daniel y junto con Jeremías. Y es brutal esto porque Dios utiliza a Jeremías para advertir antes de la caída, utiliza a Ezequiel en medio del exilio y utiliza a Daniel dentro del gobierno babilónico, que sabéis lo que dice la Biblia del Daniel, el joven Daniel, ¿no? Que fue llevado a la casa del rey, estuvo preso y tuvo Daniel la visión y todo esto. Pero el Señor hace las cosas de una manera terrible, porque esto me encanta del Señor, porque en el momento más oportuno Él tenía gente por todas partes. El pueblo de Dios siempre es advertido. Nunca deja de hablarnos. Nunca deja de advertirnos, porque somos su pueblo. Entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento hay una página en blanco. Es el único momento cuando Dios no habla. Fueron 600 años de silencio y el pueblo se volvió loco. Pero ¿cómo habla Dios? Mandando a Cristo de nuevo, y dijo: ahora lo voy a hacer de una manera que si ahora no me entienden, ya se merecen el infierno. A Dios no le agrada el castigo. Por esto dice la Biblia que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y no se pierda. El mensaje de este hombre de Jeremías era para un pueblo duro. El pueblo de Israel ya se ha vuelto rebelde, estando ahí bajo el imperio babilónico, ya perdieron la fe. Prácticamente lo que nosotros vivimos hoy. Vivimos bajo un imperio que es peor que Babilonia. Bajo un imperio que a lo malo lo llaman bueno, que ya no existe él y ella, sino también añadieron, y existe también otra persona, otros géneros, ellas también, y cada uno es lo que siente que es, no lo que Dios demanda y lo que la biología dice. Esto es peor de lo peor, y nosotros vivimos en estos tiempos y uno piensa: Dios mío, qué fuerte todo esto. Dios, cuando lo llamó a este varón de 30 años, a Ezequiel, tuvo visiones, tuvo sueños, y él se levantó del medio y dijo: bueno, Señor, aquí estoy como atalaya, vigilando y vigente. Y lo que me encanta del libro de Ezequiel, que lo acabo de terminar, es que él nunca fue cobarde. Él siempre hizo lo que... Hay siervos cobardes en la palabra, los hay muchos. Pero este hombre no, lo que Dios dijo, él dijo. Y él advirtió al pueblo del pecado y de juicio. Y mientras que leía estos textos que vamos a leer, el Señor traía así a mi corazón como diciéndome que hoy día no hacemos lo que Él quiere, sino hacemos lo que nosotros queremos. Porque hay un espíritu de miedo a no dañar, hay un espíritu de cobardía. No le voy a predicar porque igual le sienta mal la manera de que yo hablo. Igual no le gusta porque mejor le digo: Dios es amor y esto le agrada. Y hoy día la iglesia prácticamente ya torció el mensaje para que las personas les guste lo que escuchen. Pero en verdad este hombre no tenía temor al hombre, sino tenía temor a Dios, y predicó el juicio, predicó las cosas. Y vamos a ver, leemos 33 de Jeremías. Jeremías 33. He intitulado el sermón de hoy: el grito que nadie quiere dar. Amén. Ezequiel 33 dice así:
vino a mí palabra del Señor, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Cuando yo traigo espada sobre algún país, el pueblo de este país escoge a un hombre de su territorio y lo pone por centinela. Y cuando él ve venir la espada sobre la tierra, toca la trompeta para advertir el pueblo. Entonces, si alguien al escuchar el sonido de la trompeta no se espera y viene la espada y lo mata, él mismo será culpable de su muerte. El sonido de la trompeta oyó, pero no se preparó. Ojo, Y dice, su sangre será sobre él, pero el que se prepare salvará su vida. Pero si el centinela va a venir la espada y no tocó la trompeta y el pueblo no se prepara, si al venir la espada hiere a alguno de ellos, este fue tomado por causa de su pecado, pero yo haré responsable de su muerte al centinela. Es todo tan espiritual. Versículo 7, que me voy a fijar en 7 y 8 para predicar, dice, a ti pues, a ti, hermano, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, cuando yo diga al pecador, impío sin duda morirás, si tú no lo adviertes que se aparte de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero yo te haré responsable de su muerte. Wow. Pero si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. ¿Pero qué es esto, Dios mío? ¿Pero qué son estas palabras? ¿Pero qué dices, Dios mío? Ya no te entiendo. ¿Cómo? Que si yo no predico a la gente que está fuera de la manera que está escrito y ellos se pierden, yo soy culpable de su muerte. Pero si yo cada día le digo, Jesucristo te ama, yo cada día les predico. Y es muy fuerte esto. Esto no es un sermón bonito. Y creo que es más que nada un sermón que debe sacudirnos el alma, ¿no? Porque es algo que muy poco se predica hoy día. Son sermones que hoy día nadie quiere escuchar esto. Texto base, versículo 7 y versículo 8. Dice, a ti te he puesto, hijo de hombre, a ti puesto, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. ¿Qué es centinela, hermanos? ¿Qué es una centinela? La centinela es un vigilante, es alguien que vigila. Y el Señor dice que Él nos ha puesto como centinelas a nosotros, para que vigilemos lo que está pasando. Dice la Biblia, conoceréis los tiempos y por los tiempos os prepararéis. Es que estamos viendo ya los tiempos, los últimos tiempos que los vivimos, y sabemos que son bíblicos. ¿Por qué? Porque somos centinela, porque conocemos su palabra. Y es muy fuerte porque dice, por centinela de la casa de Israel, tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ahora creo que quien no predica no escucha a Dios. Una pregunta, ¿Dios le habla a cualquiera? Pregunta, contestáis. No. A cualquiera. A ver, si Dios quiere, es una pregunta retórica. Si Dios quiere, sí habla a cualquiera. Porque Él es Dios, pero normalmente Dios habla a quien lo escucha. Porque, mira, lo que pasa es que durante el tiempo desde la institución del mundo, desde que el Señor ha creado,
Dios siempre ha tratado con su pueblo a través de un líder. Dios hablaba a Israel a través de Moisés, a través de los líderes que el Señor levantaba. Amén. ¿Por qué? Porque eran personas que le escuchaban. Y Moisés, mira que le dijo Moisés: yo soy tartamudo, yo soy difícil para hablar, Señor. Te levantas y te vas y me sirves. Que no, Señor, que era tartamudo, no sabía hablar. Dice: yo soy un hombre difícil de palabra. Que no, y hablaré yo detrás tuya. Somos personas dados a excusas. No, yo no sé predicar, yo no puedo predicar. ¿Por qué? Porque es que yo no, tienes que tener don. Pero ¿qué don? ¿Y qué don? Tienes que conocer, que Dios te habla a ti, hermano. Dios te habla. Claro que nos habla, es su palabra. Dios nos habla a través de su palabra, pero lo que tú recibes, ¿qué haces con lo que lo recibes? No, es que yo lo tengo. No, la Biblia dice que tienes que dar lo que recibes, porque dice el Señor: yo soy río de agua viva, de mí fluirán ríos de agua viva. Y es brutal esto, porque Dios solo tiene un mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay, mira, nosotros las iglesias, los cristianos, meto ahí todo el mundo, todo el que somos tan raros. ¿Por qué hay tantas iglesias? Porque cada uno entiende a Dios de su manera. No, es que yo veo esto así, pero no se trata de lo que tú ves, se trata de la Escritura, lo que está escrito. No es que yo veo y yo creo que no es nada mal si tomamos la Santa Cena un domingo por la mañana 12 veces al año. Todos los domingos, el primer domingo, pero si es Santa Cena. No es lo que es la Escritura, te manda a hacer esto. Y por esto se han creado tantas doctrinas, y por esto se han creado tantas iglesias. ¿Por qué? Porque nadie escucha a Dios. Escuchamos más a nuestro ego, lo que yo creo, lo que yo puedo. No, esto no es pecado, esto no es. Y se han formado muchos charlatanes de la fe que mueven millones y mueven dinero y mueven de todo, pero no se mueve Dios en medio de sus congregaciones. Se dejan llevar por sentimientos, por espíritus. Y el diablo lo sabe, y la Biblia dice que al enemigo le es permitido que se transforme en ángel de luz y que haga milagros. Óyeme bien. ¿Cómo? Que el diablo se puede transformar en ángel de luz y engañar hasta sus propios escogidos, los escogidos de Dios. No es que voy ahí porque ahí siento, cuando voy ahí, hermano, el pelo se me pone y veo mujeres llorando y gente cayendo. Es mentira todo. Dios no se mueve en estos sitios donde los ves que bailan, se quitan pelos, saltan, pulen, brincan. ¿Qué es esto? Dios es orden. Dios no se mueve en la bagunza, no sé cómo se dice en español, me sale en portugués, en el desorden. Dios no se mueve en el desorden. Y desde Génesis hasta Apocalipsis el mensaje de Dios es muy claro. Llama al hombre a volverse a él. Adán, sabéis la historia, peca con Eva, pecan contra el Señor y se esconden. Ya se ven desnudos, se tapan con hojas de higuera y se esconden. Y el Señor dice: Adán, Adán, escondiéndose Adán detrás de la higuera. El mensaje es el mismo, arrepentimiento. El Señor, desde que ha entrado el pecado, los alejó de Dios, y el Señor, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, el Señor llama al ser humano a seguirle, a arrepentirse y a buscar de Él. Somos tan terribles que no queremos cambiar. En el otro sermón que el Señor me dio, miedo al cambio. No, pero es que, ¿sabes qué? Yo creo en Dios, pero también por las mañanas me leo el tarot. No, yo soy Géminis, a ver, ¿qué me dice? Géminis, ¿esto qué es? ¿Te has leído la palabra? No, es que, claro, yo soy cristiano, pero me gusta mi cigarrillo con mi café y mi chupito de whisky. No hago daño a nadie, hermano. Si somos luz. Y Jesucristo en su mensaje más claro que nunca dijo: arrepentíos y volveos a Dios, primera de Juan. Es lo que Cristo enseña, no hay otro mensaje.
Cristo no vino a decir que nos va a prosperar, que tendremos casas, dinero, que nos irá bien. No. En ninguna parte del Evangelio no se predica la prosperidad, en ninguna parte. Todo lo contrario, cuanto más sabes, más te enfermas. Eso es lo que dice mi Biblia. Ahora que te irás en otra iglesia, el Señor te hará... A mí me han profetizado de todo, pero nunca me han profetizado de Biblia. A mí me dijeron que serás... ¿Por qué? Porque somos dados a escuchar lo que nos agrada y crees y te mueves por lo que escuchas y Dios, pero si todo me va mal, pero ¿cómo? Si a mí me han dicho que si sirvo a Cristo, todo me va... Todo lo contrario. Cuando vienes al Señor, quien añade ciencia, añade dolor. ¿Por qué es esto así, hermanos? Porque el que pierde su vida aquí, la ganará ya. Es lo que dice la Biblia. Amén. Y no hay otro mensaje. Así que el que se quiere gozar aquí, deleitar en los placeres del mundo, en lo que este mundo ofrece, será injusto que luego goce de una vida eterna. La Biblia dice, el que llora aquí, verá al Señor allá. Amén. Porque el lloro del cristiano es bálsamo para los ojos. El cristiano feliz llora. Somos totalmente opuestos a los de ahí de fuera. Yo a veces lloro porque mi mujer no me entiende. A veces lloro porque estoy contracorriente. A veces lloro por tantas cosas. ¿Por qué? Porque he entendido algo. Quien añade ciencia añade dolor. Y no hay otra cosa. La Biblia es clara, arrepentimiento y fe. La Biblia nos manda a rendirnos a Dios. No hay otro mensaje en la palabra. Así que, hermanos y hermanas, tengo una mala noticia. Tú eres el que tiene que avisar. Tú eres el que tiene que hablar de lo que lees en tu casa, ahí fuera a las personas. La Biblia no dice que lo haga el pastor, no dice que lo haga la iglesia, no, este es un mensaje común, obvio que lo dice, pero también es tu deber. Es nuestro deber predicar el Evangelio. A ti, pues, hijo del hombre, a ti, a mí. Siempre le digo a mi madre, a mi padre, porque los tengo cerca, siempre le digo esto. El silencio a veces mata. Si tú tienes un hijo o una hija que no está caminando conforme a la Escritura y está caminando conforme le han dicho, conforme le han enseñado y está fuera de la Biblia y tú te calles, enmudeces, tú mismo lo matas. Así que debemos molestar a nuestros hijos para que se sientan, no, déjalo. No, hermano, mi Biblia me dice todo, amonéstalo, todo lo contrario, que cuando esté en tu casa y vive contigo y hace esto o lo otro, que se sienta incomodado por tus palabras. Esto creo que solamente lo entienden los hombres, aunque haya mujeres que son más valientes que los hombres. Por esto el Señor nos ha puesto en nuestras casas como sacerdotes. Fallamos más que todos, pero cuando se trata de Él, me da igual que es hijo, hija, mujer, Él es primero en nuestras vidas. A veces tenemos que decir, no, si es que mi hijo va a otra iglesia, a este otro, el otro. No se trata de lo que le hace. Tú eres puesto como atalaya para decirle a tu hija, lo que haces está mal. No participar de las fiestas que tu hija participa están contra la Biblia. El Señor te manda hablarle, incomodarla. Digo hija, que puedo decir primo, hermano, madre, padre. Es que es nuestro deber. Y me acuerdo de la hermana, que tiene otra hermana, que siempre la incomoda y siempre le dice cosas y siempre le habla cosas, ¿no? Aquellos hermanos que te visitaban y hay gente que matan no por la verdad, matan por tener la razón. Y nosotros debemos matar por la verdad. Porque no todas las iglesias tienen la verdad. Pero si ponemos en balanza verdad con razón, ¿usted qué quiere? ¿Ser verdadero o razonable?
Cristo era la verdad. Amén. Y hay veces que Cristo no tenía la razón porque Él decía, escrito está, lo que manda mi Padre. Sí. Entonces, es muy difícil, pero escucha esto, callar no es amar. Cuando tú amas a tu hijo y tú ves a tu hijo que sale con un mundano, que sale de fiesta, no, es buen niño el mundano, uy, qué bueno es. Es un ejemplo tonto, puedo daros 1000 ejemplos. Cuando tú callas, tú matas a tu hijo. La Biblia dice que eres partícipe de la muerte de él. Y mira que me enseñó hoy mi hermano Nicolás, que a veces resucitamos personas no con orar, sino con sacarlo de la muerte espiritual. Vaya locura, hermanos. No, ya no hay milagros hoy día. No hay milagros porque hay gente vaga. Porque no predicas al vecino. Porque no, si es que me da vergüenza y si le cae mal y luego no me habla. Bendito sea Dios si no te habla por su nombre. Y es terrible, esto es fuerte, esto pesa, esto duele, esto rompe. Y es duro porque hay gente que a veces escucha el Evangelio pero no cambia. Y creo que ahí está el problema, que muchas veces escuchamos y no hay cambio en nuestras vidas. Y esto es triste, y esto duele, y esto pasa mucha factura. Dice más adelante en 33, versículo 31, dice así: y vienen a ti como viene el pueblo, y están delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Antes me halagan con sus bocas, pero su corazón solo busca satisfacer su avaricia. Y tú eres para ellos alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y bien afinada. Ellos oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. A veces, de predicar, apoyamos el pecado. ¿Por qué? Porque no predicamos bien. Porque no es lo mismo decirle a una persona, siempre lo decimos, la verdad que ocultarle la verdad. No, el Evangelio no es Jesucristo te ama. El Evangelio es, mira, si no te arrepientes, te vas al infierno. Y esto es lo que hoy día la iglesia no lo dice. ¿Por qué? Pues porque si esto se predica, no viene gente a arrepentirse. Así es. Y esto es una estrategia del enemigo. El enemigo tiene 99% de la iglesia dormida. Así es. Para que no despierten. Pero yo creo que en el 1% de las iglesias hay atalayas que vigilan y que predican la verdad. Y bendito Dios por nuestro pastor, que fue uno de ellos, que abrió nuestra mente con el mensaje de la cruz. No predica otra cosa la Biblia, sino arrepentimiento, cruz, muere uno a sí mismo. Cuanto más sabes, más te mueres. ¿Por qué? Porque sufrimos por él. Y es brutal, porque hablar es amar y a veces callar es condenar. Cuando no hablamos a los que tenemos cerca, los condenamos. Por esto siempre digo, habla a tus hijos. Moléstales, mira hijo, no está bien, aunque se vayan de casa, bendito Dios. Pero es nuestro deber de amonestaros, de inquietaros. Mateo 7:26 dice, el que oye mi palabra y no la hace es como un hombre insensato. Y esto es así. Venimos aquí, escuchamos la palabra a veces, escuchamos el pastor, pero el corazón se ha vuelto tan duro, no hay cambio, hay una vida sin cambio. Eso entristece a Dios. Fíjate lo que dice el texto: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva y viva. El Señor no disfruta de castigar.
A veces cuando se predica la verdad parece que predicamos un Dios, espérate, me lo dijo un vecino una vez, pero ¿qué Dios predicas tú, sadomasoquista? Un Dios que le gusta vernos sufrir. No. Predico un Dios justo, que es la verdad. Dios sufre cuando un hombre se pierde. Pero Dios llora cuando nos alejamos de Él. Y creo que en medio nuestro hay dos tipos de personas. El que tiene que hablar y no habla, Él te dice, deja el miedo, sigue adelante, habla la palabra. Y luego, a veces, siempre digo que a veces no es necesario hablar, porque nuestra manera de caminar habla. Yo he conocido cristianos que me han hablado más que otros que hablan. Tengo un testimonio de vida con un hombre que me predicó el Evangelio, Dimitrie, el hermano Dimitrie, que su manera de caminar era distinta, diferente. Era un hombre de Dios de los pies a la cabeza. Era un hombre que vivía en temor y vivía con temblor y cuando él andaba no caminaba, siempre llevaba la palabra y siempre, la Biblia dice, y a veces no hablaba, pero tiene un aura, tiene algo, porque a veces sin hablar predicamos. De hecho, el enemigo quiere que nos comportemos mal para que luego no podamos predicar, porque lo predicamos ya la gente no confía en nosotros, porque es de lo que se trata, hay una lucha. Y el otro tipo de personas que están en medio nuestro es que el que escucha la palabra pero no cambia, pero el Señor los va a tratar también, y el Señor nos va a tratar también. Y creo que, imagínate que llegamos delante del Señor todos, ¿no? Y estamos delante de Él, delante de su trono, y Él te pregunta, ¿por qué no hablaste? Dime un motivo, ¿por qué no predicaste? Dame un motivo. No, porque quizás si hablo hago daño. Quizás si le digo algo a mi hijo ya deja de hablarme. Quizás si le digo la verdad a mi hija, no, si es que mi hija está de borrachera en borrachera, está haciendo cosas que no debe hacer, y si lo digo, y por no destrozar mi relación con ella, prefiero callarme. Ya el Señor hará, pero ¿cómo hará el Señor si tú no le hablas? Dios no habla a la gente pecadora, sino solamente a través de atalayas y de su palabra. Y que un pecador agarre la palabra, lo veo muy difícil. Porque el enemigo lo tiene ensegado y atado. Y hay ataduras, por esto que somos atalayas. De hecho, los testigos de Jehová te presentan la revista de ellos como atalayas. Ellos se creen más atalayas que nosotros, ¿por qué? Y a veces lo son, porque vas en cada esquina y los ves con las revistas y te entregan. ¿Y la iglesia qué? Van casa por casa tocando. Exactamente. ¿Y la iglesia de hoy día qué? Lo que hacen ellos lo hacemos nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque ellos han entendido este concepto del Señor, que son atalayas y que tienen que predicar. Y nosotros, no, pero mira, si es que yo le invito que venga a la iglesia y ya está. Pero juzga a tu hermano con el justo juicio. La Biblia dice que nos es dado poder y autoridad de juzgar hasta los ángeles, Primera de Corintios. ¿Cuánto más las cosas de este mundo? No que si yo peco y Nicolás me dice, hermano, estás muy mal, que estás haciéndolo mal. Yo no le puedo decir, tú no me puedes juzgar, Dios me juzga. No, porque si Él me dice que estoy mal, Él ve la verdad y Él dice conforme a la Escritura, si uno peca está mal. Lo que pasa que hoy día son como aquellos hombres que andan, no, solo Dios me puede. Este es el lema de la iglesia del siglo nuestro, Solo Dios me puede juzgar, nadie más, el Señor sabe. Pero hipócrita, el que te habla es porque te ama. Amén. El que no te dice nada es que no le importa su vida. Y si no le importa su vida, al final acabará el mal también, porque será culpable de tu muerte. Y es lo que nos dice la Biblia. ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no avisaste? ¿Por qué callaste? Ojo, el infierno, creo que no solo hay personas en el infierno que rechazaron a Dios. También hay personas en el infierno que nunca fueron advertidas.
de parte de los que se dicen ser hijos de Dios. Así que por esto empecé con Eclesiastes 1:18, para que podamos entender que lo que aprendimos hoy debemos ponerlo en práctica. Y que si debemos predicar el arrepentimiento, debemos hacerlo. Y si te vas donde están los adventistas y les dices, mira, no eres salvo porque guardas un día, y encararte contra todos, pero con la verdad, con la Escritura. Y si nos toca encararnos con los testigos, con todo el mundo, pero que brille la Escritura en nosotros. Es la única verdad, que brille la Escritura. Si cuando brilla la Escritura ya no tienes tu razón, sino Él te guardas las espaldas. Porque se trata de esto, no de lo que yo creo, de lo que yo veo. Se trata, ¿qué cree Él? ¿Qué ve Él? Así que, hermanos, no hay otra cosa que poner en práctica esto, que debemos de predicar lo que a Él le agrada. Leeré por la última vez. A ti te he puesto por atalaya, hijo de hombre, por centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Es decir, tú escuchas la Biblia y prediques de su parte, no porque tú quieres, no porque yo siento en predicarte. Aquí yo no siento, pero si no es lo que tú sientes, es un mandamiento de Dios hablar a cualquiera que ves del arrepentimiento. A veces digo, no hace falta hablar, nuestra manera habla por sí sola. Y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío sin duda morirás, si tú no lo adviertes, que se aparte de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero yo te haré responsable de su muerte. Es muy fuerte esto, hermanos, porque si no les hablamos a los que tenemos cerca por miedo a dañarlos, te juegas a veces tu vida con el Señor. Y dice más, pero si tú avisas al impío, si tú avisas al que hace lo malo de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta, ahí ya es problema de él, pero tú has cumplido con Dios. Dice, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Ah, ahora entiendo que si yo no le hablo yo puedo perder mi vida. Es obvio. Así que Dios mío, te ruego que nos ayudes, que con esta palabra de ciencia, con esta palabra que hemos añadido a nuestro conocimiento, podamos tener dolor al ver las personas de a nuestro alrededor que pecan. Y que les hablemos de la manera que está escrito en la Escritura, que se aparten de la maldad, que se aparten del pecado. Te ruego que nos pongas en medio de este mundo perverso como atalayas, que podamos brillar por las Escrituras, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que hemos aprendido de ti. Que cambies nuestras vidas, que tapes los agujeros que fueron abiertos sin querer pecando, que nos restaures, que nos des sabiduría en saber hablar cuándo y cómo, y que lo hagamos por mandamiento y por la Escritura. Te ruego, Dios mío, que es mejor que nos rechace la gente por predicar tu palabra, de que nos rechace la gente por otras cosas. Te ruego que nos hagas entender como este hombre entendió su llamado, y que podamos ponerlo en práctica, y que podamos decir, aunque nos duela a veces, a nuestros hijos cuando están mal. Te ruego que no nos dejemos llevar por sentimientos, o por lo que sentimos, o por lo que queremos, o por lo que podamos dañar. Cuando tu palabra daña, que es espada, dice la Biblia, que ella misma cura. Es la única
espada que entra y al cortar corta y al salir corta, pero luego cura, sana, transforma. Te ruego en el nombre de Jesús que nos hiera tu palabra y que a través de tu palabra podamos herir a otros. Y si sufrimos dolor, que sea dolor porque hemos añadido sabiduría. En el nombre de Yeshua he orado. Amén y amén a su palabra. Gloria al Señor, hermanos. Nada más, el hermano Nicolás quiere decir algo. Bendito Dios, la Elia borda aquí. Se me ha caído agua en la Biblia. Pero bueno, el Señor es bueno. Saluda a tu hermano con la paz. Gloria al Señor.